P3 dice, nos dan esa función, f de x, y igual va a ser a la exponencial de la suma bueno, menos la suma de los cuadrados de x y multiplicado por un binomio de 3x cuadrado más 5y cuadrado. Y ahí nos dicen que hay que hallar y clasificar los puntos críticos de esa función. ¿Ya? Eso es todo. Ya, entonces, procedimiento estándar cuando nos dicen, bueno, en general en todas las preguntas que van a ser dos estilos, o con restricciones o sin restricciones, en ambos casos ustedes siempre tienen que derivar. Entonces para el control tienen que saber derivar todo, pero perfectamente, ¿ya? Y siempre tienen que tener en mente que si ustedes van a derivar una segunda vez, van a volver a derivar, tienen que tener la primera derivada lo más acotada o hecha reducida posible. ¿Para qué? Para que la segunda derivada se le haga también más simple. Entonces, partimos derivando, sacamos las ambas derivadas parciales. Ya, pues entonces la derivada parcial de f con respecto a x, no voy a anotar lo evaluado para hacerlo más rápido, ¿cierto? Bueno, es un producto, derivamos el primero, ¿cierto? Nos va a soltar un menos 2x, ¿vale? Por la exponencial, ¿cierto? Por eso, por la segunda función, más la exponencial, ¿cierto? Por la derivada de lo segundo, por 6x. Ya, bacán. Entonces ahora factorizamos. Vamos a factorizar por, no sé, lo más fácil. Menos 2x por e a la menos x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y esto nos va a quedar multiplicado por 3x cuadrado más 5y cuadrado, ¿cierto? Menos 3. Y aquí simplemente porque ese 2x por 3 me da el 6x que yo tengo a la derecha. Y eso es todo. ¿Qué pasa con la segunda derivada? O sea, con la derivada con respecto a y. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Les va a soltar un 2i, menos 2i mejor dicho, por e a la menos x cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado, por 3x cuadrado más 5y cuadrado, más e a la menos x cuadrado más y cuadrado, y adentro le va a soltar un 10i. Entonces vamos a hacer la misma factorización de antes, pero en vez de un 3 aquí va a haber un 5. Entonces esto va a quedar menos 2i por e a la menos x cuadrado más y cuadrado, por 3x cuadrado más 5y cuadrado menos 5. Y repito, este 5 de aquí es porque 5 por 2i me va a dar el 10 y que yo tengo acá. Y el menos porque tengo un menos acá y acá tengo un más. Y eso sería todo, ¿ya? Obviamente es mucho más sencillo verlo así, ya les voy a mostrar por qué. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ver los puntos críticos, o sea, tenemos que igualar ambas ecuaciones a cero y nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Yo recuerdo que sí. ¿Sí? ¿Estoy grabando? Sí, 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 estoy grabando. Sí, ya, sigo. Ya, entonces tengo que igualar estas dos ecuaciones que yo tengo a cero. Entonces, aquí va a depender mucho el problema que ustedes tengan, qué tan matraquero les va a quedar calcular los puntos críticos. Entonces, ustedes siempre tienen que tratar de quitarse la matraca, si al final la matraca es lo que a nosotros no nos gusta. Entonces, la forma de hacer esto es tratar de hacerlo lo más simple posible. Entonces, nos va a quedar. Entonces, nosotros imponemos, ¿cierto? Que las derivadas, ¿cierto? Con respecto a x y la derivada con respecto a y, ambas tienen que ser igual a cero. Ya, pero ¿qué pasa? Lo primero es que la exponencial en ambas ecuaciones no puede ser cero. Ya siempre son positivas. Y segundo, que ese 2 que está ahí y ese negativo que está ahí, el menos 2 en ambas ecuaciones, tampoco no lo necesito, porque igual lo voy a igualar a cero. Al igualarlo, igual lo voy a simplificar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, como la exponencial de x siempre es, lo estoy escribiendo para que quede más claro ya cuando lo vean, distinta de cero, resolveremos el siguiente sistema. Ya, súper.
Ahora planteo el sistema y me hacen dudas si es que tienen. El primero, con la derivada con respecto a x, nos va a quedar x por 3x cuadrado, ¿cierto? Más 5y cuadrado, menos 3 igual a 0. Y el segundo, casi igual. Con un y afuera y con un 5 acá. Y esto va a ser igual a 0. Ya, entonces, aquí hay muchas, se podría resolver de muchas maneras este sistema. Perdón, antes que todo, ¿alguien tiene alguna duda de lo que dije o quedó claro? Ya, voy a seguir. Si es que alguien tiene duda, me interrumpe nomás. Una consulta. Cuéntame. ¿El menos no te afecta el resultado para los valores que están dentro del polinomio? O sea, en el paréntesis. ¿El menos que eliminaste? Es que al final, igual es como tú podés multiplicar por menos uno a ambos lados, po, ¿cachai? Y aquí a la derecha igual te va a quedar 0. Ya, Al final igual no vaya a tener trama. ya, entiendo. Gracias. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces ahora les pregunto yo a ustedes, como cuál sería la mejor forma de proceder con este sistema. O sea, ustedes podrían, no sé, distribuir esos paréntesis o intentar de muchas otras maneras, pero ¿cuál sería como la mejor forma o la forma, no sé, la buena forma de hacerlo? Siendo que pueden haber muchas formas. Exacto, por casos. Entonces, ¿cuál es el primer caso? Los casos se tratan que ustedes asumen algo, o sea, asumen que alguno de X o Y valen algo, y ahí van sacando resultados. Pues esa es la idea y al final tienen que ponerse en todos los casos para cubrir todas las cosas posibles que pueden pasar. Entonces, lo más fácil, el primer caso, es cuando x, y es igual a 0, 0, ¿cierto? Ya cuando ambos son 0, estamos listos, ¿cierto? Soluciona. Porque aquí vamos a quedar 0 y 0 como las dos cosas están multiplicando. Ya. ¿Qué pasa si x es 0? ¿Cuánto vale y? Entonces, si x es 0, la primera ecuación va a ser 0. Y si x es 0, ¿qué nos queda? Nos queda que para que esta ecuación de acá, perdón, mejor voy a hacerlo más sencillo, no voy a rayar tanto. Voy a usar destacado. Para que esta ecuación de aquí sea 0, entonces lo de adentro del paréntesis tiene que ser 0, ya que el i no es 0, porque nosotros ya estamos en ese caso. Entonces ahora pasamos al siguiente. Entonces lo de adentro del paréntesis tiene que ser 0. Entonces ese 3x cuadrado va a ser 0, entonces nos va a quedar que 5y cuadrado va a ser igual a 5. O sea, 5y cuadrado va a ser igual a 5. Esto va a implicar que i tiene que ser igual a más menos 1. Y eso sería todo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el i es igual a 0? ¿Cuánto vale el x? De nuevo, nos vamos a la primera ecuación ahora. Y hacemos exactamente lo mismo. Para que esa, la primera ecuación, sea 0, y sabemos que el x no puede ser 0, entonces lo que está dentro del paréntesis tiene que ser 0. Entonces, como el i es 0, entonces nosotros vamos a tener que 3x cuadrado tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, de la misma manera que antes, x tiene que ser igual a más menos 1. Y eso sería todo. Ya. ¿Se entendió lo que dije? Nos faltaría un caso ahora, ¿cierto? Cuando el x es distinto de 0 y el y distinto de 0. ¿Se entendió lo que dije hasta ahora? ¿Nadie tiene alguna duda? Ya. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa cuando el x es distinto de 0 y el y es distinto de 0? ¿Eso puede pasar? No debería ser capaz de pasar porque al final lo que estás pidiendo es que 3x cuadrado más 5y cuadrado den valores distintos, que Exacto. sean 5 y 3. Eso es lo que la buena respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que si x es distinto de 0 e y distinto de 0, entonces estas cosas de acá no pueden ser 0. Entonces ustedes quieren que esta cosa de aquí sea 0 y esta cosa de acá sea 0. Y si se fijan, son dos ecuaciones
que tienen el coeficiente sin X ni Y distinto. Entonces ustedes nunca van a llegar a algo porque van a tener que esas dos ecuaciones van a ser igual a cero. Ustedes las van a igualar y les va a quedar 3x cuadrado más 5y cuadrado menos 3 va a ser igual a 3x cuadrado más 5y cuadrado menos 5. Entonces ustedes van a simplificar y les va a quedar que menos 3 tiene que ser igual a menos 5. O sea que 3 tiene que ser igual a 5. Y eso no puede pasar. Eso es una contradicción. ¿Se cachó? Lo voy a escribir. Notamos que no puede pasar, pues 3 es menor estricto que 5. Ya, bacán. Entonces ahora nosotros tenemos cubierto todos los casos. O sea, cuando x son igual a 0, cuando son ambos distintos de 0 y cuando uno es 0 y el análogo. Genial. Entonces ahora nosotros tenemos nuestros puntos críticos. Entonces, ¿cuáles son? Luego, los puntos son, bueno, van a ser el 0, 0, el 1, 0, el 0, bueno, no, lo voy a escribir de una mejor manera. El menos 1, 0, el 0, 1 y el 0, menos 1. Esos son nuestros 5 puntos críticos. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es clasificarlos. ¿Y para qué tengo que para qué los voy a clasificar? Para obtener si son máximos, si son mínimos, si son puntos sí. Y entonces ahora viene la segunda derivada. Si se fijan, esta función es muy matraquera, entonces por eso yo no voy a hacer la matraca para evitarles esa matraca que ya tuvieron. Entonces, ¿qué obtenemos? Al derivar por segunda vez, vamos a obtener esto. No voy a hacer la matraca, repito. Entonces, obtenemos que la segunda derivada con respecto a x es menos 2 por la menos x cuadrado más y cuadrado por menos 2x a la cuarta menos 10x cuadrado y cuadrado más 15x cuadrado más 5y cuadrado menos 3. Ya esto que estoy haciendo ya es después de factorizar y todo. Y esto es muy similar en verdad. Menos 10y a la cuarta menos 6x cuadrado y cuadrado más 3x cuadrado más 25y cuadrado menos 5. Y ahí nos faltan las derivadas cruzadas. Entonces, ¿qué pasa con las derivadas cruzadas? ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser iguales o van a ser distintas? ¿Y Deberían por, ser, y por qué? de- deberían ser iguales porque al final la función de la exponencial y el polinomio que tiene son funciones que sabes que son continuas y son clases C infinito. Ya, acá. Eso es lo que tienen que decir. O sea, de una manera más simple, ustedes saben que su función es muy C2 y es álgebra de C2, así que todo bien con la C2. Entonces ustedes pueden llegar y decir eso. Entonces, como f es C2, por teorema de Schwarz, entonces vamos a tener esto, ¿cierto? Que la derivada de f con respecto a x con respecto a y va a ser igual a la otra con respecto a y con respecto a x. Tiene que ser igual a, de nuevo, no voy a hacer la matraca, menos 8. Ya, acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora para saber si mis puntos son silla o son máximos o son mínimos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora?
ver el GCA. Exacto. Entonces, como dijo el compañero, para clasificar los puntos, evaluamos el hessiano. ¿Qué le voy Una a poner? consulta. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de como cachar rápidamente cuando los puntos que tienes que son muy parecidos entre otros se van a repetir? Como que por ejemplo el 0,1, el 0,-1, ya que son valores al cuadrado, te das cuenta que se pueden repetir, pues, pero Así hay como veces que no antes, es. antes de hacerlo, no. Tienes que, o sea, al final puede que tú llegues a la misma matriz, pues, ¿cachai? Al final cuando lo evalúes. Si tú llegas a la misma matriz, al final tenés que hacer una matriz nomás, pues, como calcular los valores propios a una sola y no a las dos, pues, ¿cachai? Eso sería como lo único. Ya, Entonces, ahora, ya, entiendo. ¿cachaste? Sí, sí, gracias. Ya, entonces yo Pucha, ahora, que voy dime. intentando cortar matraca por donde pueda. Ya no, pero de verdad no se asusten por la pregunta anterior, no, no es tan matraquero este control. Las matracas, obviamente, si tienen matraca, como las dos partes son las matraqueras de los tres controles que hay usualmente en CBB. Entonces, quizás por eso puede que sea un poco más matraca de lo normal, en verdad. Pero no debería ser tan así alocado. Ya, pues, entonces tenemos que evaluar el hessiano en los 5 puntos. Entonces, en el 0, 0, ¿cierto? Ya para ir haciéndolo más rápido, notamos que este nos va a dar -2 por 3, 0, 0, -5. El hessiano en el 1, 0 nos va a dar -2. Partido en E, 6, 0, 0, -2. ¿Qué va a ser? Este va a ser igual al hessiano de f en el -1,0, que es como lo que dijo el compañero recién, y el hessiano de f en el 0,1 también va a ser igual al hessiano de f en el 0,-1 y va a ser igual a -2 partido por e, 2, 0, 0 y -10. Ya, y eso sería todo. Aquí ya no lo tenemos, no está más complicado que esto lo que tienen que hacer. En una pregunta como esta. Ustedes van a volver a derivar, lo que tienen que hacer ahí es simplemente reemplazar en toda esa matraca los valores que ustedes van a tener. Si se fijan, cuando tienen puros ceros, eso se le va todo al final casi, y les queda solo el -3 de ahí, y abajo les queda solo el -5, entonces por eso les sale un -5 acá. Y lo mismo con los que tienen un 1 también no es tan complicado, porque al final va a quedar 2, ese igual se va a ir a 0, va a quedar un 15, y por eso van saliendo esas cosas, y no es nada del otro mundo. Eso. Aquí ya, ¿y Una cosa. qué queda por hacer? ¿Sí? Dime. Eso mismo me iba a preguntar. ¿No falta ver si es que son mínimo o máximo? Sí, por eso, que no lo voy a hacer, pero quiero que ustedes me digan qué voy a hacer para que podamos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿De qué forma podríamos hacerlo? Am, a ver, chat tan... Ya, a ver los determinantes, ya. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es ver si estas matrices, que son tres en este caso, son semidefinida positiva, semidefinida negativa, definida positiva o definida negativa. Entonces, como estas matrices son simétricas, ojo, que son simétricas porque la función es C2, entonces el hessiano siempre va a ser simétrico si la función es C2. Ojo con lo que estoy diciendo, que es importante. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer para verificar si estas cosas, los puntos que ustedes tienen son máximos o mínimos, es ver los valores propios. No tienen que hacer nada más. ¿Ya? Entonces, como f es C2 por Schwarz, el hessiano es simétrico. Luego, perdón,
para ver definida positividad, no sé cómo escribirlo. Solo basta calcular los valores propios. Y eso sería todo. Eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, se los dejo a ustedes que vean lo siguiente. Entonces, ustedes van a obtener que el 0,0 tiene que ser mínimo local, el 0,1, 0, menos 1, máximo local, y el 1,0 y el menos 1,0 tienen que ser puntosillas. ¿Y qué significa esto que yo estoy escribiendo acá? ¿Qué significa que sea mínimo local? Que los valores propios tienen que ser mayor o igual a 0. ¿Qué significa que sea máximo local? Que los valores propios sean menor o igual a 0. ¿Y qué significan puntos de silla? Ni una de las dos. O sea, básicamente, en la tercera ustedes van a encontrar un valor propio positivo y un valor propio negativo. Entonces eso nunca va a ser concluyente, por eso ustedes van a decir que es punto silla. Una consulta. Sí, Yo dime. tengo entendido que los valores propios tienen que ser estrictamente mayor porque si no es como lo Ya. mismo que fuera semidefinida positiva, ¿no? Sí, pues, es que eso es lo que pasa. Es que nosotros no estamos viendo si es mínimo o máximo. Estamos viendo si es mínimo local o máximo local. ¿Ya? Ojo que no es lo mismo. Estamos usando el criterio necesario, no el criterio suficiente. El criterio suficiente te pide que la matriz sea definida positiva y tú con eso tú obtienes un mínimo, o si es definida negativa, tú obtienes un máximo. Pero globales. ¿Ah? Sí, Pero pues, son sí, máximos pues. globales. Globales, claro. Ah, ¿Cachai? Pero si tú tenés que es un mínimo local, entonces los valores propios tienen que ser mayor o igual a cero. Entonces ese es el criterio necesario, no suficiente. Ojo que esa es la diferencia. Pero igual, al final, tienen que calcular los valores propios nomás. ¿Cachai? Como llegar y hacer la matraca. Y si al final te dan los dos valores propios positivos, como mayor estricto, vas a obtener que una matriz definida positiva y vas a poder decir que es mínimo global. Eso, ¿se entendió lo que dije? sí, se entendió. Otra consulta que quería hacer. Ajá. Yo tenía entendido que para ver los puntos de silla hay que evaluarlos y ver si es que son puntos de silla o no. Porque podrían también no ser nada. ¿O sí? Mm, Ahí tenía una duda porque. no, 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 no. Esto es como tricotómico, por así decirlo. Tenías alguna de esas tres opciones. Ya. Cuando la derivada es cero, porque ojo que todos estos puntos son de derivada cero, pueden ser esas tres opciones, pues, ¿cachai? A lo mejor te estáis confundiendo con el punto de inflexión, que ese no es ni una, pero ese es cuando la segunda derivada es cero, que no es lo mismo. Sí, po, es que eso es lo que pasa. Lo que dijo Amarul, cuando el determinante es menor que cero, es silla según el resumen. Ya, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que cuando tú tienes matrices como esta, por ejemplo, en este caso, tú tienes una matriz diagonal. Sí, Entonces el determinante tú lo puedes calcular como el producto de los valores propios. sí, sí, sí. Entonces, De hecho, eso estaba como un pensando. valor propio va a ser positivo y otro valor propio va a ser negativo, el determinante te tiene que dar negativo. No sé si se entendió. Por eso es básicamente lo mismo que lo que yo tengo acá. Porque si tú te fijáis, si los dos valores, si todos los valores propios son positivos y o todos los valores propios son negativos al multiplicar, o sea, si son dos positivos y dos negativos en este caso, que es 2 por 2 siempre te va a dar determinante positivo, entonces nunca va a ser silla. En este caso sí. Sí, pues pueden haber dos, pues. Esa es la gracia que sean locales, pues, ¿cachai? Pero lo que pasa es que son como puntos maximales, no significa que tú los puedes comparar entre ellos, sino que hay una vecindad alrededor del punto donde ellos son mayor que todos los demás. No es que tú mires la función de lejos y ese va a ser máximo más grande que el otro, ¿cachai? Esa es la diferencia. Súper. Ya, ¿se cachó? Para seguir. Sí.
Sí, se entendió. Gracias. Ya, súper. Ya vamos con la P4. Ya, la primera creo que es sí, la A. Nos dan una función, ¿cierto? De x, y, definida por x cuadrado más coseno de x más y cuadrado menos y. Me corrigen si me equivoqué, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden? De nuevo, encuentre y estudie la naturaleza de los puntos críticos. O sea, de la misma manera en la que lo estamos haciendo, pero esta función ya es definitivamente más bonita que lo que hicimos antes. Entonces, no sé, ya sacamos el gradiente, ¿cierto? Nos va a quedar que esto va a ser 2x menos seno de x. Y aquí nos va a quedar 2y menos 1. Y esto tenemos que imponer este signo de exclamación a 0, a 0, 0. Entonces esto va a implicar que 2x tiene que ser igual al seno de x, ¿cierto? Y que 2y tiene que ser igual a 1. Y eso es todo. Entonces de aquí vamos a obtener al tiro que el y tiene que ser igual a 1/2 y que el x tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso es todo. ¿Alguien no me cree lo que acabo de decir? Que los puntos críticos tienen que ser como el único punto crítico que hay es ese. Ya, al tiro, ahí. Ay, lo siento, listo. Espérame, estoy agrandando un poco esto. Ahí sí. Ya, entonces ahora tenemos que el punto va a ser aquí asterisco, y asterisco va a ser igual a 0,1/2 y vemos la naturaleza con la segunda derivada. Voy a seguir, ya, Amaru, por si acaso. Entonces la segunda derivada de f con respecto a x2 va a ser igual a 2 menos coseno de x. La segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y, de nuevo, por Schwarz, ahora no lo voy a decir, tiene que ser igual a f, de y con respecto a x, ¿cierto? Igual a 0. Y la derivada de f con respecto a y2 tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Y eso es porque cada derivada parcial, la derivada parcial con respecto a x dependía solo de x, y la derivada parcial con respecto a y dependía solo de y, entonces las cruzadas van a ser 0. Y nuevamente vamos a llegar a lo mismo de antes. Entonces, el hessiano de f, de la misma manera que estábamos haciéndolo antes, evaluado en el punto crítico, en el único punto crítico que tenemos ahora, va a ser igual a 1, ¿cierto? Al evaluar acá, 0, 0 y 2, que es el otro único punto que teníamos acá. Entonces ahora, ya para hacer algo, por lo menos, tenemos que calcular los valores propios. Entonces calculamos el determinante, ¿cierto? De 1 menos lambda, 0, 0, 2 menos lambda, y nos va a quedar un polinomio. Esta, de hecho, es la misma forma que ustedes tienen de resolver los valores propios aquí. Es simplemente restar un lambda i, restar un lambda i, y al final el polinomio les va a quedar casi directo. Les va a quedar básicamente directo. Entonces esto va a ser igual a 1 menos lambda por 2 menos lambda, y eso lo tienen que igualar a 0. ¿Y qué nos entrega esto de aquí? Nos entrega que lambda tiene que ser igual a 1 y que lambda tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, ambos valores propios son positivos. Entonces, como les dije antes, esto implica que el hessiano evaluado en este punto es definido positivo, por lo tanto 0,1 es mínimo. Y eso sería todo. ¿Se entendió lo que dije? Puede que me haya confundido con lo que tú me preguntaste, no sé quién es el compañero que me ha estado preguntando.
puede que acá es local y no global, ¿ya? Ojo, puede que tengas razón lo que estás diciendo tú, ¿ya? Aquí es mínimo local, esto es local, ¿ya? Yo me equivoqué antes. Y antes también era local. Porque tú quieres sacarlo el determinante, po. ¿Cachai? Quieres resolver el polinomio característico. ¿Te acuerdas? Cuando quieres calcular los valores propios, es el determinante de a menos lambda i y eso tiene que ser igual a 0. Por eso tienes que igualar a 0 para calcular los valores propios. Ya. Y eso es todo. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Porque si tú te fijas, cuando tú calculaste el gradiente, la derivada parcial con respecto a x depende solo de x. Y la derivada parcial con respecto a y depende solo de y. Entonces las cruzadas van a ser 0 al tiro, ¿cachai? Porque al final cuando vuelvas a derivar la primera derivada con respecto a x, pero ahora con respecto a y, se te va a ir todo, y lo mismo con la derivada con respecto a y, si la deriváis con respecto a x, también se te va a ir al tiro. ¿Cachai? Pero ojo, como esta función es muy C2 y muy continua y todo, en verdad solo te falta saber una nomás, ya sabéis que la otra va a ser igual a 0 también. Ya, ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Vieron convexidad? ¿No, cierto? ¿Convexidad en varias variables? Sí, No. ya, súper. Entonces, la 2i se usa convexidad, ¿ya? Para que no la hagan hasta que vean convexidad, si es que les entra, no lo sé si les va a entrar. Ya, Yo tengo entendido que levantar, pero ¿cuál es la idea ya, lo de que pasa es convexidad en que varias variables? tiene que ver con el hessiano, ¿ya? Que es lo mismo que en diferencial, ustedes tenían que hacer la segunda derivada, aquí lo mismo. ¿Ya? Pero para no atraparnos en eso y poder hacerlo la pregunta del lagrangiano, démosle con la que sigue, ¿ya? En la parte B, ustedes les dan el siguiente problema. Les dicen calcular el mínimo de g de x, y, ¿cierto? Que va a ser igual a 6 menos x cuadrado más y cuadrado. Sujeto a que la x, y están en el borde. Ya, súper. Entonces no es necesario. Están en el borde. O sea, esto les va a quedar que x cuadrado más y cuadrado igual a 64. Ya que el radio de la bola, ¿cierto? O que tiene que estar en la bola cerrada o algo así. Ya. Entonces, cuando ustedes le pregunten un problema de minimización con restricciones, si a ustedes les dan algo así, un menor igual, que probablemente va a ser eso, que les van a dar un menor igual, les van a decir, ya, yo quiero que haga esto, que es lo que está en el problema. Entonces ustedes tienen que separar en ambos casos. Ustedes podrían hacerlo así, pero no tienen el conocimiento como del curso suficiente para hacerlo. Entonces lo hacemos de dos formas. La primera, el primer caso que ustedes hacen es asumir que es menor estricto. Entonces ustedes tienen que decir que x cuadrado más y cuadrado va a ser menor a 64. Entonces, como ustedes están en el interior de la ola, ustedes asumen que no tienen restricciones. Entonces el problema queda como una optimización sin restricciones. Y el import, entonces eso es como derivar nomás, igual que como lo hicimos en las preguntas anteriores. Pero ¿qué pasa? Que en el segundo caso, ustedes ya no van a tener un menor igual, van a tener ni un menor estricto, van a tener un igual. Entonces ahora ustedes tienen una restricción. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y este es como el caso importante donde tienen que usar el lagrangiano. Claro, ese punto A es sujeto A. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, ya para ir terminando y enseñarles rapidito cómo se hace el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano, ¿cierto? Del problema va a depender de x y de un lambda que va a estar como absoluta y 100% relacionado con la restricción que ustedes van a tener, les va a quedar igual a 6 menos x cuadrado más y cuadrado, menos, esto a veces es un más, creo que depende bien cómo se lo enseñen, x cuadrado menos y cuadrado menos 64. Y esto que está acá es básicamente lo que queda de la restricción. O sea, no hay que demostrar primero que existe el más o el min. No estoy seguro, espérame. Sí, puede ser que sí.
Es que en general, en esos casos, o en estos problemas que use yo, o usamos nosotros, siempre es como, claro, eso es una opción que podéis decir, ¿cachai? Que está ahí, que es una función continua, que está ahí en un compacto, podéis decir que la función es convexa, podéis decir muchas cosas, pero al final va a depender como del conocimiento que ustedes tengan, claro. Eso mismo. Ya, entonces, como le iba diciendo, el lagrangiano va a ser su función menos el multiplicador de Lagrange que van a tener, que es ese lambda que está acá, por la restricción. Y la restricción va a ser, esto es un más acá. Yo me equivoqué. ¿O no? Me dice si estoy equivocado. Eso es un más ahí, ¿cierto? Creo que lo tengo mal yo aquí, pero no importa. Ya. Eso. Y la restricción que ustedes tienen que poner es como que pasan todo a la izquierda. Entonces, x cuadrado más y cuadrado menos 64 y eso tiene que ser igual a 0. Y eso es lo que ustedes van a poner. ¿Para qué? Porque cuando ustedes deriven el lagrangiano, les quede exactamente lo siguiente. O sea, la derivada del lagrangiano con respecto a x les va a quedar menos 2x menos 2 lambda x. Y eso lo van a igualar a 0. La derivada del lagrangiano con respecto a y les va a quedar 2i, les va a quedar 2i menos 2 lambda i, eso va a ser igual a 0, ¿cierto? Y como les venía diciendo, ahora ustedes derivan con respecto a lambda y les queda exactamente la restricción a la que ustedes quieren. Les va a quedar que x cuadrado más y cuadrado menos 64 tiene que ser igual a 0. Entonces esa es la idea de dejar la restricción de esta manera. Y por eso al final no importa si aquí va un más o aquí va un menos. Aquí yo siempre lo he usado con un menos, pero al final solo basta ser consistente, nada más que eso. Ya, entonces, de nuevo, usando nuestras ecuaciones, esto nos implica que si nosotros factorizamos, nos va a quedar que x por 1 más lambda, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. Acá nos va a quedar que y por 1 menos lambda tiene que ser igual a 0. Y esto nos dice que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 64. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está todo claro? Sí. Ya, súper. Entonces ahora, de nuevo, como dije antes, ¿cuál es la mejor forma de proceder ahora para evitar la matraca? O sea, para no ponerme a despejar cosas y no ponerme a hacer cosas que no quiero hacer, lo mejor es irme en casos. Siempre es lo mejor. Siempre usar casos de cosas. Entonces yo ahora, si se fijan acá, veo mis primeras dos ecuaciones, los casos que yo voy a usar están bien evidentes. Como que me los gritan al final ahí en la ecuación. Entonces, al final yo digo, caso, no sé, caso y lambda, suponemos que lambda es igual a 1. Ya, entonces si lambda es igual a 1, entonces aquí nos va a quedar x por 2 es igual a 0. Entonces eso va a implicar que el x tiene que ser 0, ¿cierto? Y por la ecuación que nosotros teníamos acá, la tercera, así como ya, le voy a poner 1, 2, 3. Entonces, si lambda es igual a 1, ustedes obtienen de 1 que x tiene que ser igual a 0. Entonces de 1. Y por 3, entonces y tiene que ser igual a más menos 8. ¿Cierto? Eso es por 1 y 3. Porque si lambda es igual a 1, entonces yo no conozco bien el valor de i acá. Porque sé que la ecuación es 0, pero por este paréntesis, no por el i. Entonces la primera ecuación, para que sea cierta, entonces el x tiene que ser 0, ya que me va a quedar un 2 ahí dentro del paréntesis. Y después ocupo la tercera para despejar i. Entonces ahora sigo con el otro caso. El caso, de nuevo, obvio. Cuando lambda es igual a menos 1, entonces por 2 ahora, yo voy a obtener que el i es igual a 0, y de nuevo, por 3, ustedes van a tener que el x tiene que ser igual a más menos 8. Y eso entonces los puntos van a ser el 0,8, 0, menos 8, el 8,0 y el menos 8,0. Y eso es todo. Ahora, como decía el compañero,
supuestamente yo ya demostré, o me piden demostrar que yo ya demostré que existe el mínimo, estoy resolviendo un mínimo, el problema tiene sentido, yo no tengo que ponerme a clasificar puntos, porque puede que yo aquí tenga mínimos locales, no sé, pero yo aquí necesito el mínimo más como el menor, el mejor mínimo dentro de este rango. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que puedo saber yo para saber cuál de todo esto de acá es mínimo? A ver, última pregunta de la tutoría. ¿Qué es lo que yo debería hacer ahora para saber cuál es el mínimo? Porque al final tengo que obtener un punto o un par de puntos nomás, no puedo obtener mejor que eso. Exacto, lo que dijo Alan, lo mejor que yo puedo hacer ahora es reemplazar, nada más. Entonces, si yo al reemplazar g en 0,8, que como están todas las cosas al cuadrado va a ser igual a 0,-8, ¿qué obtengo? Si reemplazo 0,8, me queda este, se me va a 0 y me queda 64 más 6, ¿cierto? O sea, esto me va a quedar 70. Y ahora con el otro, g de 8,0, que va a ser igual a g de menos 8,0, va a ser todo lo contrario. El i se me va a ir a 0 y me va a quedar un 6 menos un 64. O sea que aquí me va a quedar, si no me equivoco, menos 58. Y ahí, ahora yo ya sé cuál es el mínimo. Entonces los puntos que yo tengo acá, entonces 8,0 y menos 8,0 son mínimos. ¿Se entendió lo que hice? Eso es todo. Cuando yo llego a este punto que estoy aquí, después de hacer la granjeada y después de hacer todo lo que ya hice, simplemente tengo que evaluar. Nada más que eso. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Sí, una consulta Ya, dime. que para los espacios con restricciones, uno de los métodos que yo tengo entendido que hay que utilizar a pesar de que tenga restricciones es evaluar la función sin las restricciones, Claro, ya que pueden existir puntos que igual pertenezcan al por interior de las eso. restricciones. Eso, lo que pasa es que va a depender del problema, porque a veces a ti el problema que nosotros resolvimos ahora por simplicidad era solo con una igualdad, pero a ti puede que te toque con un menor o igual, po. Entonces ahí tú tenés que separarte en dos casos, menor estricto y la igualdad. Y en el caso que es el menor estricto, hacer lo que tú decís. ¿Cachai? Es como casi que estamos asumiendo que no tengo restricciones. Ya, entiendo. Entonces solamente se aplica para los casos en donde como que hay un interior, un exterior, cosas por el estilo. Exactamente, sí, correcto. Ya. Eso mismo, lo que acabáis de decir tú, cuando tengáis como un interior y el borde. Al final lo que nosotros estamos haciendo, estamos usando el borde de la bola o adentro de una bolita o de algún conjunto que nosotros estamos usando. ¿Sí? O de una elipse, no sé, va a depender eso de la restricción que tú tengáis. Ya. Muchas gracias. Ya, eso, chiquillos, ya. Cualquier duda, voy a parar de grabar ahora.